Bienvenidos, queridos hermanos, para este capítulo 5 de nuestro curso de introducción a la lectura de las Sagradas Escrituras. El tema de hoy se titula Las Escrituras del Pueblo de Dios. Vamos a conversar un poquito, pues, algo sobre la historia de la redacción de la Biblia, cómo llegamos nosotros a tener, pues, la Biblia, algunos de los procesos vividos en el Antiguo y el Nuevo Testamento, la Biblia hebrea, la Biblia cristiana. A veces pareciera, nosotros tenemos como la idea de que la Biblia cayó del cielo, es decir, Dios nos envió la Biblia y la Biblia cayó así del cielo. O podemos también tener como la imagen un poco pintoresca de que Dios escribió la Biblia con su puño y letra, y cuando decimos palabra de Dios damos por sentado pues que eso lo dictó Dios o lo escribió Dios, pero no es así. La Biblia, pues, palabra de los hombres, palabra de Dios, palabra de los hombres, totalmente humana y también totalmente divina. Y tiene, por supuesto, una historia que narrar y una historia en la cual ha sido redactada. Distintos periodos, distintos personajes. La Sagrada Escritura contiene, pues, a su vez, todo lo que es la experiencia y la visión y la cosmovisión, o sea, la visión del mundo y la visión del hombre, la visión de la historia, la visión de todo, que va desarrollándose en la medida en que el pueblo de Israel también va desarrollando sus facultades, va desarrollando su experiencia. Dios habla a través de la experiencia del ser humano, habla a través de los distintos acontecimientos históricos que vive Israel y la iglesia, ¿verdad? Que son los protagonistas de la Sagrada Escritura. El pueblo de Israel, pues, de la Biblia hebrea, y en la iglesia de la Biblia cristiana, de los 27 libros del Nuevo Testamento. Estas, digamos, vamos a hablar en primer momento, pues, de las escrituras hebreas. El Antiguo Testamento se produjo poco a poco, a lo largo de muchos siglos. Abraham y sus descendientes eran, pues, fundamentalmente un pueblo de nómadas, es decir, de beduinos en el desierto, que fueron viviendo, pues, distintos acontecimientos. Hay una relación, pues, y apertura, descubrimiento de la fe. Y tenemos, pues, eso, ese es como el dato histórico, el núcleo histórico, pues, un beduino. Hay quien incluso habla de varios beduinos, no solo de un Abraham, sino de varios Abraham. Pero fundamentalmente, pues, Abraham es la experiencia fundante, es su relación, pues, con un Dios que se le revela, que sale a su encuentro, que le propone que salga de su tierra y que le propone una tierra nueva. Le propone además una serie de condiciones, pues, de alianza, y Abraham, pues, se lanza, pues, a esa aventura. ¿Quiénes van a escribir esto? No es Abraham quien lo escribe, lo escribirá muchos años más tarde, después de que se dan los acontecimientos, cuando comienzan, pues, a escribirse. Y creo que es importante que nosotros veamos este proceso. ¿Qué es lo primero que sucede? Lo primero que sucede es el hecho histórico. Ese hecho histórico permanece en las distintas interpretaciones de los testigos. Muchos de esos testigos mueren, otros transmiten de manera oral lo que ellos han vivido, de lo cual fueron testigos, y entonces quienes escuchan de primera mano se convierten en testigos secundarios. Los testigos primarios, los testigos secundarios. Los testigos secundarios ya hacen una relectura de la interpretación que se ha dado. Eso es así. Eso son técnicas de comunicación, una realidad, pues, de la comunicación oral. Cada uno le va añadiendo cosas o le va quitando cosas de acuerdo a su interés o a su simple comprensión de lo que están entendiendo, de lo que le están narrando. Y luego viene el momento en el que algunos de esos hechos se escriben para conservar por escrito la memoria. Pero lo que es anterior es la transmisión oral, o lo que pudiéramos también llamar nosotros la tradición oral. La tradición oral tiene un núcleo histórico. Ese núcleo histórico se va transmitiendo de boca en boca. En ese pasarse, pues, de boca en boca, pues, a veces se añaden cosas, otras veces se olvidan, se eliminan. Eso es natural.
Y cuando se escribe, pues hay que ver que lo escrito no necesariamente corresponde al 100% con los hechos, con los acontecimientos, pero sí corresponde con una lectura, con una interpretación, eso que le hablaba de una cosmovisión, una visión del mundo, una visión de Dios, una teovisión, una visión también pues de la historia, que quien tiene la pluma es quien al final pues interpreta y nos regala determinadas cosas. Por eso es importante muchas veces ser críticos a la hora de leer la palabra de Dios y no tomar necesariamente todo de modo literal. A veces hay que hacer unos análisis contextuales, unos análisis culturales, también para intentar entrar dentro de la mentalidad y de la psicología hasta donde sea posible de los agiógrafos, para intentar decantar, purificar pues, los textos y llegar pues, a un núcleo. Es difícil, es dificilísimo, eso no es nada sencillo. Por eso no se puede pues tomar así a la ligera la lectura de las Sagradas Escrituras y aplicarla, como les he dicho en otras ocasiones, como si fuera un manual de cocina, tal y como está allí. Requiere pues mucho respeto, humildad intelectual a la hora de adentrarnos pues, con textos que fueron escritos pues con una gran distancia y sobre todo distancia no solo de tiempo, sino también de cultura, de lenguaje. Es decir, hay una serie de limitaciones que tenemos nosotros a la hora de leer pues, la palabra de Dios. Por eso debemos siempre acercarnos con humildad y no pretender jamás tener como la última palabra de manera soberbia, como si nosotros fuéramos los autores y dueños de la Sagrada Escritura. Hay que ser respetuosos de ello. Entonces, comenzamos pues con toda la historia pues, de Abraham, él y toda su familia, estos beduinos que por medio del desierto pues van haciendo, pues, descubriendo pues a un Dios que les acompaña, un Dios de una alianza que les promete. Luego veremos pues toda su historia de cómo él tiene sus dos hijos, luego se transmite pues el cumplimiento de esa promesa por Isaac hasta sus dos hijos, Esaú y Jacob, y pues esos son los acontecimientos, esos son los hechos que se van dando. Una familia fundada sobre todo pues en patriarcas, en hombres con sus apellidos, Abraham, Isaac, Jacob. Luego, pues las 12 tribus, hasta llegar al momento en el que aparece pues Moisés, todo el proceso de liberación que se van dando. ¿Por dónde andamos ubicados? Bueno, a Moisés hay quienes lo datan hacia el siglo XIII antes de Cristo. Estamos hablando por ahí del año 1230, 1250 más o menos, que corresponde con la dinastía de Ramsés II en Egipto. Y bueno, ese es uno de los momentos pues, que encontramos allí en la palabra de Dios, que se pueden ir cotejando, por supuesto, con los datos arqueológicos e históricos. ¿Qué queda escrito? Fíjense. Aquí es importante ver qué fue del Antiguo Testamento, que fue lo primero que se escribió. Casi todos los exegetas, sobre todo después de varias discusiones y académicas, han llegado a la conclusión de que el primer núcleo histórico escrito tuvo que ser como la historia de la fuga, porque de la fuga de Egipto, o lo que llamamos nosotros Éxodo, que quizás ahí viene mostrado pues como una hazaña heroica por parte de Moisés y del resto de unos caudillos que él fue juntando, entre ellos Aarón, pues, inspirados por una vocación, una llamada de Dios. Y bueno, la narración de esa fuga, de esa huida masiva, sucedida pues aquella noche de la Pascua, el paso por el Mar Rojo y luego la travesía por el desierto, parece que son como el primer núcleo que realmente se escribió de la Sagrada Escritura. Eso significa que si tuviéramos que analizarlo, tendríamos que decir que el primer libro de la Biblia en escribirse es el libro del Éxodo, no es el Génesis. El Génesis incluso viene escrito o termina de escribirse por lo menos hacia el siglo IV antes de Cristo, es decir, vamos a sacar la cuenta, desde el siglo XIII hasta el siglo IV antes de Cristo. Estamos hablando por lo menos pues de casi 9 siglos más
más adelante, más tarde, cuando viene escrito el libro del Génesis, cuando termina de redactarse, porque documentos, poemas, historias, pues que estaban todas desconectadas. Los autores sagrados tienen que recoger, compilar, organizar, purificar, ver de lo que había oral que tiene de verdad, de lo que está escrito. A veces encontramos poemas de carácter sumerio que se mezclan con la teología de Israel y entonces dan lugar a la historia de Adán y Eva, a la de Caín y Abel, es decir, poemas que ya existían pues, en otras culturas y que también sirven de inspiración para expresar al pueblo de Israel las verdades que ellos creían, sus verdades de salvación, sus verdades de fe. Entonces, bueno, lo primero que se escribe en el Éxodo, y junto con el Éxodo, pues vamos escribiendo pues, el resto de todo lo que es la organización de las tribus, la organización tribal, y eso se va escribiendo, ¿ok? Eso es lo que se va escribiendo. Entonces el primer núcleo histórico escrito que se mantenía de manera oral con la narración de la Pascua y de los cantos que se habían dado es el Éxodo. Posteriormente al Éxodo, al Levítico y al Número, se escribe, como ya les decía, pues en otro de los capítulos, se escribe el Deuteronomio como un esfuerzo de cohesionar pues, unas ideas en torno a una nueva teología que defiende la imagen de Dios y le responsabiliza pues, al pueblo de Israel en lo que son sus desgracias, o sea, como consecuencia de sus acciones y no como infidelidad de Dios, que permanece fiel, pero la fidelidad de Dios y el cumplimiento de las promesas está supeditado pues a una serie de bendiciones y maldiciones que el ser humano, que el pueblo de Israel asume o deja. Es decir, si cumples, pongo delante de ti la vida y la muerte, el fuego y el agua, toma lo que quieras. Pero, bueno, después que hayas tomado lo que tú quieras, pues tienes que ser responsable con tu decisión. No puedes ahora responsabilizar a Dios de algo de lo cual solo tú has sido responsable. Y bueno, más adelante, pues hacia el final, hacia el siglo IV, como lo estoy diciendo, termina de componerse el libro del Génesis. ¿Por qué el padre Gilberto les está diciendo esto? Porque tenemos datos pues, de que, sobre todo pues, en los primeros capítulos, el primer capítulo, una teología pues, muy nueva, teología de carácter sacerdotal, que supone pues, la introducción del pensamiento griego, y sabemos nosotros que, pues, que los griegos entraron hacia el siglo IV, hacia el siglo IV y III, que tienen contacto pues, con el pueblo de Israel cuando los invaden, la invasión de Alejandro Magno, pues los Seleucidas, todo eso. Entonces, fíjense que conceptos como la creación a partir de la nada, los conceptos como ese tema del reflejo, de la imagen de Dios, del ordenar, del caos, del cosmos, son todos conceptos de la filosofía griega que manejaba, por supuesto, Alejandro Magno y todos sus sabios, pues, cortesanos, y ellos extendieron por el mundo esa sabiduría y la filosofía griega. El pueblo de Israel, ¿qué hace? Pues asume las nuevas categorías, los nuevos pensamientos, están en diálogo con ellos y ven cómo encajan perfectamente dentro de la visión que ellos tenían del mundo, de la historia y de Dios. Y entonces pues ponen ese diálogo y construyen pues nuevos textos de carácter pues sacerdotal, utilizando pues las nuevas categorías del pensamiento. Eso de la creación a partir de la nada, pues, no son conceptos judíos puros, son conceptos que vienen precisamente de la cultura griega y que pasan precisamente por el contacto, ¿verdad? Mediante cuando se da pues las invasiones griegas. Entonces, por esa razón, nosotros encontramos que fíjense que el capítulo 1 del Génesis es de fecha pues, muy tardía. Es decir, estamos hablando hacia el siglo IV, inicio del tercero, cuando terminan de escribirse, de redactarse, y ahí lo tenemos. Estamos hablando de la Biblia tal y como la tenemos hoy, ¿sí?
Recuérdense que no existía así como nosotros tenemos la Biblia como colección, no, nunca la tuvo Israel así. Israel tenía libros, tenía rollos dispersos, desconectados. Una prueba de eso fue lo que se consiguió ahí en el Mar Muerto, en, la, en las cuevas del Mar Muerto. ¿Qué se encontraron? Se encontraron vasijas de cerámica con rollos, es decir, no había una Biblia, sino que había rollos de algunos de Isaías, de la sabiduría, hasta de un libro perdido que se llama el libro de Enoch. Es decir, se encuentran rollos, es decir, se encuentran colecciones, pero no la colección unificada pues, y ratificada como tal. Muy bien, a través de los distintos periodos, sobre todo hay un acontecimiento que vive Israel y que es importante que nosotros sepamos, que nosotros podemos dividir su historia en varios momentos. Primero, la historia prediluviana, postdiluviana, la era patriarcal, todo el proceso de la liberación, después la era tribal, la monarquía unificada, después vendría la monarquía dividida, y en la monarquía dividida, que es el reino del norte o reino de Israel y el reino del sur o reino de Judá, tiene como capitales distintas. La capital del reino del norte es Samaria y la capital del reino del sur es Jerusalén. También se divide pues, la historia de la teología y de los profetas. Vamos a encontrar profetas del norte, profetas del sur. Y vamos a tener también la historia de las invasiones y los destierros. El primer reino que cae es el reino del norte. Los asirios venían bajando pues, desde Siria y todo el norte, les invaden y cae. El segundo en caer es el reino del sur o reino de Jerusalén, es el año 585, y cae a manos de otro imperio, que son los babilónicos. Ellos los llevan deportados, en 2 tandas se los llevan, y allí pues se repiensan muchas cosas. Cada vez que se deporta, cada vez que hay una invasión, se van regando los judíos, se van regando el pueblo de Israel, llevan con ellos su sabiduría, y muchos de ellos simplemente optan por quedarse donde están. Algunos se acomodan, otros siguen sufriendo. Generalmente los que se regresan a la patria, ¿quiénes son? Los que no les ha ido bien, o aquel que tiene pues, un sentido nacional pues, muy fuerte y decide regresarse. Pero en línea general, quienes regresan son los que vienen con las tablas en la cabeza, decimos nosotros, ¿verdad? Y la imagen es literal, porque cuando vinieron a reconstruir pues, el templo de Jerusalén, muchos trajeron las tablas que se habían llevado para devolverlas. Eso significa la expresión regresar con las tablas en la cabeza. Supongo yo que viene de allí. Lo cierto es que el periodo del exilio es un periodo de una crisis muy fuerte, crisis de identidad, crisis religiosa, crisis nacional, crisis política, crisis social, crisis humana, crisis moral, una crisis total, absoluta, en la que todas las convicciones, toda la base ideológica y de fe que había logrado pues, Israel por mucho tiempo, que todo queda cuestionado. Han sido sacados de la tierra prometida y ahora se encuentran como, bueno, eso, desterrados en una tierra con otra idiosincrasia, otro idioma, otra religión, otras usanzas, otra cultura, otra historia. ¿Y qué se hizo Dios? Los abandonó. Bueno, esta historia pues hará que surjan muchos salmos, hará que haya una relectura de todo lo anterior, y posterior viene todo el proceso de la restauración, cuando Ciro, pues, el persa, y Darío, son los reyes, deciden pues proclamar, cuando tumban el imperio babilónico, pues deciden proclamar el retorno de los israelitas a su tierra. Incluso les empoderan y les dan riqueza para que reconstruyan su nación y su templo. Bueno, cuando sucede esto, viene todo el proceso de la restauración. Años más tarde, siglos más tarde, vienen las invasiones por parte de los griegos, y a las invasiones de los griegos le suceden pues las invasiones del Imperio Romano. Hasta ahí estaríamos pues como distintas etapas de la historia de Israel hasta llegar a Jesús. Jesús nace en plena ocupación romana, como nosotros lo sabemos, ¿verdad? Y bueno, y Dios estuvo siempre presente a lo largo de toda esta historia, acompañando a su pueblo, Dios siendo fiel a su pueblo. También Dios se fue en el destierro, también Dios sufre, también Dios pues va viviendo y compartiendo con su pueblo pues las alegrías, las esperanzas, el dolor,
y sobre todo alentando siempre a que las cosas no están perdidas, es decir, que en cada crisis surge siempre una esperanza, hay una salida a lo que se está viviendo. Bueno, todo eso se escribe, los profetas, los hagiógrafos, los salmistas, cada uno de ellos va escribiendo distintas teologías, distintos modos de leer la historia y de interpretar los acontecimientos y de ver pues, la presencia de Dios, e incluso quien lo hace desde el culto, quien lo hace desde la política, quien lo hace desde la calle, desde los mercados, es decir, todo. Interesante porque la realidad pues, espiritual y teológica de Israel es omniabarcante, es decir, todas las experiencias de Israel quedan allí recogidas. Y en la literatura, pues nosotros vamos a encontrar literatura de la calle, callejera, mundana, vamos a encontrar literatura propia, sagrada del templo, vamos a encontrar desde el punto de vista político, legal, y vamos a encontrar desde el poeta, desde el que canta, y desde el que camina a pie, o sea, hay de todo. Dios es un Dios de todo, no es sectaria y reductiva, sino que su experiencia es realmente pues amplia, profunda. Bien, eso es Israel. Y el Nuevo Testamento, bueno, el Nuevo Testamento va cobrando su forma a partir de la vida de la iglesia naciente como nuevo pueblo de Dios y como heredera de las tradiciones del Antiguo Testamento, con la cual hay una cierta continuidad, pero también hay elementos de novedad y de discontinuidad. Por ejemplo, ya no se vive la Pascua en el mismo sentido antiguo. Para nosotros la Pascua es la Eucaristía. El sacerdocio también ha decantado en un nuevo sacerdocio. Ya no es de castas, sino de vocación, de llamada. Ya no se nace sacerdote como en la antigüedad, sino que se es llamado, nombrado y ratificado por la Iglesia como sacerdote, como servidores de Cristo. Aparece ya el Evangelio años más tarde. Y bueno, en la vida de la iglesia se va organizando, pues en las comunidades se van fundando. Recordemos que Jesús no dejó nada escrito. Jesús no escribió absolutamente nada, ni mandó que escribieran tampoco. Jesús manda a que se anuncie el evangelio de boca, se anuncie la conversión, se llame pues a la conversión con palabras y con signos, con gestos. Manda a constituir comunidades de salvación que celebren pues el misterio y los sacramentos. Nuestra iglesia es sacramental desde el principio y nosotros no podemos renunciar a ese carácter para agradar a otras personas. Nuestra iglesia no surge en torno a ningún libro, no surge en torno a la palabra de Dios, no surge en torno pues a ningún texto, surge en torno a la persona viva de Jesucristo, a su mensaje de salvación que se mantiene vivo en el corazón de la iglesia y que la iglesia es precisamente sacramento de Cristo resucitado. Esta comunidad pues está también conformada por testigos primarios y testigos secundarios. ¿Quiénes son los testigos primarios? Pues los apóstoles y los discípulos. ¿Quiénes son los testigos secundarios? Los hijos de esos apóstoles. Nosotros tenemos varios testigos secundarios, es decir, que vivieron con ellos y que los conocieron. Tenemos a Lino, tenemos a Cleto, tenemos a Bernabé, Pablo. Pablo no es testigo primario. Pablo es testigo secundario. Pablo no conoció directamente a Jesús, tuvo una visión, pero conoció a aquellos que sí conocieron y anduvieron con Jesús. Son los apóstoles, conoció a Pedro, ¿verdad? A Santiago en Jerusalén. Entonces creo que esto es importante porque ellos todos transmiten de viva voz lo que vieron. Pero ¿qué pasa? Sucede algo que es normal, que es natural, la muerte de los testigos. Entonces mueren los testigos y quedan los primeros, los testigos, si los testigos primarios mueren y mueren casi todos de manera violenta y van quedando testigos secundarios, es decir, gente que escuchó el mensaje. Pero ya en las primeras comunidades comenzaron a introducirse desviaciones del mensaje. Entonces se ven la necesidad de, bueno, así como existe los escritos de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, creo que se ve la necesidad de comenzar a escribir el mensaje dado por los distintos evangelistas y testigos primarios. Y bueno, así comienza pues a redactarse. Tenemos cosas que fueron redactadas en un primer momento, como las cartas de Pablo. ¿Ves? Tenemos otras que son fruto del estudio, lo dice el mismo Lucas, que se fue a estudiar para organizar todo lo que se decía de Jesús y presentarlo de una manera orgánica pues, y coherente. Tenemos luego catequesis que se dieron, como por ejemplo la catequesis de San Marcos, que es quien dice que Marcos escribió para la comunidad de Roma, con la finalidad de organizar pues, en unas 15, 16 capítulos, unas catequesis evangélicas, bíblicas,
para el acompañamiento de los catecúmenos, hacia el discipulado, el seguimiento de Cristo. En fin, mueren los apóstoles y sus comunidades se ven en la necesidad de escribir, de pasar por escrito todo lo que ellos dijeron. Coincidieron en algunos aspectos, en otros aspectos no, hay detalles que van por aquí, detalles que van por allá, o sea que hay muchas fuentes, hay muchas fuentes. Sobre esto de la fuente, pues conversaremos en otro momento, cuando veamos la Constitución pues, del Nuevo Testamento, y hablemos de la fuente, una fuente que se llama la fuente Q, pues se pusieron ese nombre, y veremos cómo es todo el tema de los sinópticos y todo el evangelio, todo el tema de Juan, porque, Padre, todo lo que se escribió lo tenemos nosotros en los 27 libros. Obvio que no, hay muchísima literatura de la época que no fue considerada inspirada pues, por la iglesia, y que la iglesia simplemente pues, rechazó o no pasó después de mucho estudio y de exámenes rigurosos, por supuesto asistidos por la gracia del Espíritu Santo. Es la iglesia la que decreta con su autoridad, con la autoridad que le ha entregado Jesús, cuáles son los 27 libros. Bueno, les tengo una novedad. San Pablo nos habla en la carta, sí, la segunda carta a los Corintios, nos habla de por lo menos de 4 cartas que dieron a los Corintios. Bueno, de esas 4 cartas nosotros nomás tenemos 2. Hay la sospecha de que una de esas 4 cartas está contenida en la primera, o sea que como que alguien la juntó. Pero esa carta no está, así la que faltó y no se encontró, y no me van a decir ustedes que no es de Pablo, que no es inspirada, porque él mismo lo dice. Entonces, pero no todo está, lamentablemente, escrito en los 27 libros, pero bueno, esos son como los que la iglesia considera legítimamente inspirados, seguros para la salvación, no se contiene en ellos ningún tipo de error, eran usados pues, por un gran número de comunidades cristianas en las celebraciones litúrgicas cuando la tenían, y eso pues va logrando, eso va haciendo que nosotros también caminemos con cierta seguridad. Esto es importante. Bien, entonces pudiéramos hablar de cuáles son las etapas del desarrollo de la Biblia. Primero, el proceso de salvación o los hechos, los acontecimientos. Segundo, esos hechos son narrados, la tradición oral. En un momento se dan cuenta de la necesidad de escribir. ¿Por qué? Porque a las narraciones se le van añadiendo, se van olvidando. Entonces es importante conservar la memoria del hecho, pero recordemos que al escribir, quien escribe ya hace una reinterpretación de los acontecimientos, por lo tanto ya lo escribe con años posteriores, con una visión quizás más global del momento, y por eso siempre va a tener la tentación de añadir elementos posteriores. O sea, eso es lo que se llama la relectura. Desde el hoy cuento el ayer. Bueno, ya le voy a añadir nuevas cosas porque hoy yo tengo una mayor comprensión de lo que había ayer. Y luego se pasa por esa tradición oral a una tradición escrita, y luego vendría por la tradición editada. ¿Qué es una tradición editada? La tradición editada lo llamamos a todos aquellos que tienen en último momento los libros y que desde su visión le van añadiendo o corrigiendo. Miren que incluso hemos encontrado, se han encontrado papiros en los que faltan palabras completas. ¿Por qué sucede eso? Porque a veces cuando se hacían dictados, cuando había alguien que estaban transcribiendo, recordemos que la imprenta es relativamente nueva, pues a veces o se distraía o se olvidaba o alguien no estaba bien de salud, en fin. El factor humano, ¿verdad? Que siempre se mezcla, da lugar a distintas versiones a veces de un mismo acontecimiento, de una misma narración. Y la última, que la vamos a llamar, es la tradición canónica. Tenemos la tradición oral, la tradición escrita, la tradición editada y la tradición canónica. ¿Qué es la tradición canónica? La globalidad del texto. Toda la Biblia ha sido declarada pues, por la iglesia como palabra de Dios. Eso se llama la canonización. ¿Ves? La canonización significa pues, que todo eso forma parte del canon y que por lo tanto puede ser considerado como inspirado y suficiente para nuestra salvación. Esto es un trabajo inmenso, es un trabajo hermosísimo, además, que hizo la iglesia, inspirada pues, por el Espíritu Santo, asistida por él, y en la cual pues intervino muchas personas. De manera tal que entonces tenemos pues, la historia de la redacción del Antiguo Testamento, Biblia hebrea, y parte de la historia de la redacción, o los momentos, las etapas que vive la Biblia cristiana. Toda ella viene pues ratificada pues, por el Papa Dámaso I. Hubo varios cánones y también se terminó de ratificar luego
pues todo este proceso histórico, cuando hacia el siglo XVI algunos protestantes, movidos por su ideología, hicieron eliminar más bien de tajo 7 libros de la Septuaginta porque no correspondían con sus doctrinas, pues la Iglesia se vio en la necesidad en el Concilio de Trento, que fue un concilio de contrarreforma, de ratificar pues el canon de los 73 libros. Entonces la Iglesia, que es una autoridad, nos ha regalado pues la Biblia. O sea, la Biblia es trabajo, construcción pues de la Iglesia. Bueno, que el Señor nos bendiga pues y nos cuide siempre.